Bueno, pues buenas tardes. Estamos en un nuevo diálogo online. Ya sabéis que son estos diálogos que mantenemos en la CEC con autores asociados y, bueno, con autores que no son asociados. Y son estos diálogos que empezamos hace 2 años, completamente con el confinamiento. Empezamos a entrevistar a los autores de modo y como vemos que está gustando y funcionando, pues continuamos haciéndolo. Ya sabéis que esto está organizado por la CEC, la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña, Asociación Cultural de Escritores de Cataluña, que es una entidad que protege los derechos morales y patrimoniales de los escritores nacidos o residentes en Cataluña, independientemente de la lengua que expresen. Es un acto organizado por la CEC, pero patrocinado por Cedro, y hoy tenemos, hace muchísima ilusión, es un privilegio, tenemos a Enrique Vilamatas con nosotros, que además, si no me equivoco, Enrique, me parece que la primera vez que haces por Zoom, y esto ya que Pues sea la primera vez que te estrenas en algo con nosotros nos parece fascinante. hasta ahora no había querido entrar en Zoom para no convertir mi despacho en una sala de televisión de espectáculo continuado, ¿no? Pero he cedido por las circunstancias, está bien. Bueno, pero como en la novela, además, que ahora hablaremos de Montevideo, que bueno, no sé muy bien, pero seguro que pone Montevideo en Six Barral, que es la novela que está proporcionando estos días. Bueno, ya hace unos meses que salió como la gran novela de la reentrée de 2022 y sigue la novela dando mucha guerra, se sigue hablando de ella porque es estupenda. Y bueno, ya tenéis, y además esta novela habla de la tecnología, de la importancia de la tecnología y de alguna forma que hoy hagamos esto a través de Zoom tiene también su gracia, digamos, respecto a la novela. Bueno, si hubiera algún despistado, no creo, pero ya sabéis, Enrique Vilamatas, el autor de muchísimas novelas, quizás las más populares, El mal de Montano, Barro y compañía, París no se acaba nunca, un montón de premios, no voy ni a citarlos porque la misma solapa del libro trae una lista de premios interminable. Yo creo que Enrique Vilamatas serán las canciones, así que iremos a hablar de la novela directamente, que es lo que pertenece. Eh, es una novela que podríamos decir que es una novela de puertas, ¿no? No sé si es una forma de definirla correcta, pero es una novela que está llena de puertas por todas partes, puertas que dan a la ficción, a la fantasía, y de hecho aquí nos encontramos con un narrador, ese narrador que vimos un poco como el propio autor, que mira Matas, que va haciendo cosas, digamos, relacionadas con la literatura, va explicando sus encuentros, sus reflexiones sobre la literatura. Y en este caso, aquí nos encontramos un autor que ha sufrido un colapso, una especie de bloqueo que le afecta y como necesita volver a encontrar la inspiración, es una forma de hacerlo muy simple, emprende una serie de viajes, es una novela también de viajes, que básicamente recorre Montevideo, Cascais, Bogotá, Reykjavik, así de refilón, pero también lo toca, y París, y Barcelona, por supuesto, y el leitmotiv, digamos, de la novela es un viaje que hace el narrador a Montevideo, concretamente al Hotel Cervantes, donde Julio Cortázar basó uno de sus relatos, La Puerta Condenada, que ahora el propio autor nos... Enrique, bienvenido aquí a la C, que eres un socio ilustre con nosotros, llevas muchísimos años con nosotros. Y yo para arrancar quería preguntarte, ¿de dónde sale esta novela y de dónde sale esta fascinación por ese relato de Cortázar? Bueno, buenos días y tal. Bueno, ¿de dónde sale? Cada vez me doy cuenta de que sale de más lejos. O sea, porque hasta ahora, en la campaña de promoción, he ido situándolo en el momento en el que Vladi Kozancic, la escritora argentina, me cuenta la historia de los dos relatos, el de Bioy Casares y el de, y el de Cortázar, que aparecen juntos el mismo año 1954, que parecen tratar de lo mismo y sucede en el mismo hotel, con historias de cuartos contiguos, una casualidad total. Y quizás sería el origen, pero claro, me remonto de repente a otros orígenes de donde sale el libro. Y ayer mismo estaba viendo el vídeo de mi presentación de un libro de Valerio Luiselli hace 3 años Sí, en Madrid, presentando su libro, Desierto Sonoro, y me di cuenta, por las cosas que yo le decía a ella, que en realidad estaba manejando ya casi todo lo que iba a pasar en Montevideo. Hablaba, por ejemplo, de la estructura de este libro, de Montevideo, sin saber que existiría el libro, porque hablaba de un comentario que hizo una vez Sergio Pitor, en el que explicaba que era paradójico que una ciudad como México, teniendo un centro tan claro, sabes que el centro es donde estaba Montezuma, la sí, plaza del Zócalo hoy en día,
Teniendo este centro, normalmente todo se articulaba alrededor de un centro, a diferencia de otras ciudades que no tienen centro. Sin embargo, era curioso, paradójico, porque la ciudad se extendía hasta el infinito, teniendo centro y teniéndolo articulado. Y me parece que en la novela ha pasado esto, que siempre tiene, en Montevideo hay un centro, que yo diría que sería la escena en la habitación de Cortázar en Montevideo, y también una especie de tema de fondo, la idea de elevarse de alguna forma, que está detrás de todo, y una visión cósmica del mundo. No lo digo yo por ser dicho, y lo digo, aunque me parezca un poco sorprendente, pero es una visión cósmica toda la novela del mundo. Y por eso agradezco a los que lo leen entera, porque la verdad está cerrada y al mismo tiempo es una novela que paradójicamente, por muy cerrada que esté articulada alrededor de un centro, se expande hasta el infinito, hacia el final del libro, que es cuando entra la marcha toral. Y yo creo que entra a partir de Bogotá, el episodio de Bogotá, y ahí al descubrir otra puerta detrás de una puerta que me conduce a Suiza, estando en Bogotá, que al mismo tiempo es una habitación instalada en un museo de París, hay tres ciudades en danza en ese momento, en el libro, de modo que encuentro una cámara móvil que me hace viajar hacia Suiza estando en Bogotá y al mismo tiempo en París. Y ahí, a partir de ahí ya, digamos, la carretera del libro pues se lanza hacia adelante y así. De ahí que yo estuviera emocionado hacia el final. Emocionado significa que estaba viviendo lo mismo, lo que escribía, y que me impresionaba incluso cosas que no esperaba, que me sorprendían a mí misma. Por eso el final está hecho con una euforia creativa bastante notable. ¿Te ha pasado alguna otra vez que una novela, digamos, descubres posteriormente que el germen de esa novela era muy anterior al que tú creías? Supongo que sí, ahora no sabría decírtelo, porque me parece cuando hacen esta pregunta, que es una pregunta que yo creo, lo dice Sidney Woodbridge en uno de sus libros, que es una pregunta que parece banal y que al mismo tiempo es muy profunda. Es decir, en realidad hay que buscar por qué ha sido parar allí, y no a otro lugar, no a otra historia, no a otro sitio, ¿no? En realidad es una de las preguntas clave. Esta pregunta que siempre ha pertenecido a... Antes yo me la tomaba muy mal porque entendía que me decían ¿por qué has hecho esta novela? O sea, como diciendo, ¿por qué me has dado la lata que te tengo que entrevistar? Y ¿por qué has hecho, no? Y al revés, yo creo que la pregunta es buenísima porque habla de por qué has elegido aquello y no lo demás. Pues, ¿por qué eliges aquella primera frase que ya decía Italo Calvino, que la primera frase del libro condiciona el resto del libro? Porque allí está todo, ya tú ya no te puedes escapar de lo que has dicho. El libro va a estar con esa frase y esa frase va a marcar el desarrollo del mismo. ¿Por qué no has elegido otra frase, no? Es curioso que también es un libro que fue escrito, si no me equivoco, durante la pandemia, durante el confinamiento, además, luego fue revisado en otras circunstancias, digamos, pero el hecho de que este libro esté lleno de puertas, digamos, y que busque a través de un lugar cerrado poder salir a otros, nos hace pensar realmente mucho en el confinamiento, porque era como un deseo que teníamos todos, ¿no? De poder escapar sin poder salir, de alguna forma, ¿no? Depende del periodo que tú veas que abarca la pandemia. Yo siempre pienso en los 3 meses de pandemia, los del encierro. Y en estos me dediqué a contestar a las preguntas de Ana María de Iglesia, Es en verdad. ese libro que es ese famoso abismo que publicó Unterkammer, Sí. y, y que fue una salvación para mí dentro de la pandemia, y para ella quizás también, en mi caso seguro, porque nos escribíamos emails, íbamos pregunta tras pregunta y respuesta, y así se hizo el libro. Y yo no tenía ningún libro iniciado en ese momento, por lo tanto, me volqué sobre este. Y la pandemia fue dura como para todo el mundo, pero en este caso, al menos estar enfrascado en algo, que siempre es importante para mí, tener como una idea de lo que hay que hacer, tener algo que hacer más adelante. Ana María Esta es fue como la puerta, Ana María, que te dejaba salir del confinamiento, digamos, ¿no? sí, y casi no nos hablábamos solo 2 o 3 veces para unas precisiones de teléfono. Está hecho todo por correo electrónico, lo que me permitía pensar mucho en las respuestas, a veces tan complicadas por las preguntas ciertamente difíciles en ocasiones de Ana María. Pero bueno, tenía que pensarlas y no contestar lo primero que quisiera, sino que, bueno, fue una experiencia muy buena. Después terminada la pandemia, no sé cómo fue que así que decidí hacer el libro más abierto, más libre. Como decía Valeria Luiselli, citando a Sergio Pitol también, ayer, Pitol decidió un día, dijo, voy a hacer
la, la chingada que me salga por no sé cuánto. O sea, algo así como voy a hacer lo que me dé la gana exactamente, ah, sin atender a lo que me han comentado de un libro, de otro, de lo que dicen de mí o de los libros. Voy a hacer exactamente lo que siempre he querido hacer, que siempre he hecho, pero ahora a tope, sin escrúpulos. Y esa ha movido toda la apertura del libro. El libro no solamente viaja al exterior, al contrario del libro anterior, que es esa pluma insensata, sino que además el libro se expande por completo, no tiene freno, consigue ser verosímil todo, siendo a veces algo inverosímil. Es decir, que es un trabajo muy libre, que en definitiva, y acabo con esto, en definitiva la libertad es lo que es lo que aspira a la literatura. Desde el Quijote, que sabemos que Cervantes escribió el Quijote por un anhelo absoluto de libertad creativa. Además, este libro, en muchos aspectos, como tú dices, contradice, digamos, tus libros anteriores, porque aquí, por ejemplo, nos encontramos con un narrador, un Viramatas narrador, que está en París, pero en vez de dedicarse, digamos, a buscar exclusivamente su yo literario, a convertirse en escritor, nos encontramos con uno que hace simpas en los bares, que se va sin pagar, que consume drogas, que se convierte en un pequeño narcotraficante, y incluso tenemos a un narrador que está harto de lo que nosotros identificamos como el síndrome Barleby y que sin embargo este narrador, digamos, está frito y no quiere que le hablen más de ese tema. O sea, es como un Viramatas que dice, basta ya del Viramatas anterior. No sé si voy bien encaminado. Bueno, sí, la primera página dice que voy a París, que fui a París para convertirme en una especie de Hemingway, que te parece Sí, muchísimo a lo que decía el comienzo de París no se acaba nunca. Pero aquí arruiné a todos los que pudieron pensar, ya estamos otra vez con París, este nos va a contar algo de París y no sé qué, ¿no? No, la primera página es eso y la segunda se ve perfectamente que el narrador entra en una calle oscura de París y se dedica a la delincuencia menor, ¿no? Que por otra parte conocí, no por practicar yo, pero conocí en los años de París, en el medio de exilados españoles políticos que tenían que dedicarse a según qué trabajos y ahí en contacto también con ese mundo. Por lo tanto, esto quiere decir también que en el libro, de todo lo que hablo, prácticamente me da que ahí, de todo lo que hablo, yo lo he vivido o conocido o escuchado o visto, ¿no? Y a ver, ese intento de decir esto al principio, la primera página, era para desmarcarme de mí mismo. Es decir, claro. las contradicciones son importantísimas para, en el mismo libro hay un elogio continuo de la contradicción y me contradigo como siempre, como todo el mundo creo que se contradice. Pero por si fuera poco, la semana pasada, hace 2 semanas, publiqué en El País un artículo que se llamaba El estilo, donde, como en toda la novela en Montevideo, se dice que el estilo es más importante que la trama, y es una de las tesis evidentes de toda la obra que yo he hecho siempre, pues me cargué el estilo, dije lo contrario, tan pancho. Es decir, con esto, ¿por qué? Que trato de mostrar que como un aforismo que se le puede dar la vuelta y decir lo contrario, ¿no? No por mucho levantarse, esto es un refrán, no por mucho madrugar, no sé qué, ¿no? Entonces, Sí. pues decir lo contrario y también es válido. Y yo trato de desmitificar lo que se dice, porque en realidad nada es fijo, y todo se mueve, todo el mundo se queja de que hay cambios en el mundo. Mientras no sean nucleares, yo creo que no está bien que todo evolucione, porque siempre ha sido así, siempre. Incluso vivimos gracias a las bacterias, ¿no? Es decir, sin bacterias estaríamos muertos. O sea que, bueno, Ey, hay que mostrar que uno no tiene un pensamiento fijo, al mismo tiempo tiene unas ideas concretas sobre lo que es un libro, etcétera, pero la literatura, pero acepta también la de otros y bueno, que no es. Nunca he sido dogmático y ahora me, que yo sepa. Fue y, dogmático solo una vez, en una reunión maoísta que hubo en Barcelona, en la calle Balmes, en pleno franquismo, que fui por amistad con otras personas y cuando llegué me preguntaron qué opinión tenía del libro rojo de Mao. Estaban por eso que lo había leído. Me quedé estupefacto y dije, pues mira, es que no he leído ni una página. Y me dijo, ¿no? Y entonces en ese momento se inventaron que la policía estaba rodeando la casa y tuvimos que salir por una primera planta de la calle Balmes a la calle y huir de la reunión maoísta. Ya, fui maoísta un día solo. y realmente te ocurre lo que ocurre al narrador, que está, ya no aparte que has querido demostrar que puedes decir una cosa y la contraria, sino que estás un poco harto
de las alusiones constantes a cierto tipo de argumentos que hiciste en un determinado momento. Lo de Bartleby es un gran ejemplo. Tú has dicho en alguna entrevista que estás harto de que te pregunten siempre por los mismos temas y tal. ¿Te ocurre eso? ¿Estás cansado de tu propia obra anterior o de las alusiones constantes a tu propia obra anterior? No, el narrador sí, y me divierte muchísimo porque se critica el cliché que se ha creado con el preferiría no hacerlo, que se utiliza de una manera tan escandalosamente continua que habla mal de ese cliché. Prefiero el cliché de Onetti que dice, por simpatía me resigno, que es una frase que a ver si cuela y sustituye a la de Bartleby. Pero aparte de esto, no estoy en contra de lo que he escrito, porque todo es muy... Veo entrevistas conmigo de hace 20 años y estaba diciendo lo mismo prácticamente, con diferencias mínimas. Siempre he seguido una línea muy concreta, aunque contradiciéndome continuamente. Pero de Bartleby no estoy cansado. Me río de que hicieran hasta camisetas de la frase, ¿no? Pero por cierto, que es de Melville, ¿no? Pero que fue uno de los éxitos del libro porque la frase de Melville no era tan conocida en cambio. Y eso se vulgarizó enseguida. Pero no estoy cansado porque además a Bartleby en realidad le debo muchísimo, porque fue lo que me dio, sigue siendo lo que me dio más fama internacional, ¿no? Es conocido en todas las lenguas. El libro, Bartleby y compañía, me llaman el autor de Bartleby y compañía. De vez en cuando me llaman el autor. El periodo no se acaba nunca, pero normalmente esto es inevitable para los escritores. Es el autor. Siempre y cuando tenga un libro que resalte, pues es inevitable. Claro que me encantaría que dijera el autor de Montevideo, pero ya llegará, espero. Ya lo veremos. Hay que dejar un tiempo para eso. Sí, Lo que sí que me ha gustado mucho en el libro también haces una alusión a esa desaparición de cierto tipo de escritor, digamos, que pudo quizás dominar la segunda mitad del siglo XX y que ya hoy está como un poco en extinción, que es bueno, es lo que tú en el libro hablas como escritores de la totalidad o aludes a Roland Barthes cuando habla del fantasma del escritor, que dice que antiguamente había como jóvenes detraídos que cuando veían a un escritor en un café de París tomándose un cafetito, no solo que se sentían como alegres de ver a ese escritor y deseaban escribir como él, sino que también querían ser como él, en su estilo de vida, en su conducta, digamos, incluso moral. Y hablas como de que esto es una cosa que ya ha pasado. ¿Crees que la figura del escritor, digamos, ha perdido esa potencia que tenía antes? hablo de un contexto francés muy determinado, los años en que era joven Márquez, y no se puede trasladar ahora. Hombre, yo he pasado por esto, es decir, yo veía a los escritores y me imaginaba mal su forma de vida, ¿no? Su extraña forma de vida, y era la que creía perseguir yo también, que fue en el comienzo de todo. Luego me di cuenta, como explicaba alguna vez, de que para llevar esa vida había que escribir, y eso es lo más duro, ¿no? Porque claro, te das cuenta de que no basta con escribir una carta. Bueno, esto lo cuenta en el prólogo a Música para Camaleones, Truman Capote, ¿no? Que luego se dio cuenta de que no bastaba con escribir bien, sino que había que escribir muy bien. Y luego que había que escribir no solamente muy bien, sino ser un genio, etcétera, ¿no? Por lo tanto, cuando se mete uno en esto, si se mete a fondo, es complicado, siempre. Por otra parte, es un trabajo fuera de nuestro tiempo tan enloquecido, ¿no? Ahora hay una celeridad tan grande, incluso como sabemos en las noticias, en todo lo que ocurre, que la imagen esta de estar 2 años escribiendo una novela cada día, ¿vale? Comentaba con Pron hace poco, pues queda como una idea de lentitud que no, está fuera ya de nuestro día a día, ¿no? Después de una pandemia no estamos recuperando la velocidad de las cosas que debía pasar, ¿no? En fin, ¿Y qué? Dime, perdona, sí, dime. estábamos hablando de esta imagen de que Barthes adoraba a Brigitte hasta como viéndole cómo se come una pera, ¿no? En el bar de Lutecia. Y yo estaba en el bar de Lutecia consciente, además, de quiénes eran los que estaban comiendo en otro tiempo allí. O sea, que mitifico un poco, sí, la figura del escritor. Pero la mitifico en parte porque quiero saber cuál es la clase de vida y la suerte que han tenido, ¿no?, en la vida. Es decir, porque es un trabajo agradable y al mismo tiempo muy duro si se lleva a fondo, ¿no? Y siempre yo creo que esta es la curiosidad que he tenido por nosotros, escritores o escritoras, y que sigue estando. O sea, aquellos escritores que he leído que me interesan, pues me gustaría mucho saber más cosas de ellos, por otra parte. Y por eso
los he leído, los cito, forman parte de una familia que viaja conmigo, que les doy una segunda, cuando han muerto una segunda vida, con aquellos no estarían en contra para nada, etcétera. Y yo creo que sí que existe esto todavía actualmente. De hecho, lo viví cuando un escritor catalán me siguió un día que fui, por ejemplo, al Museo de Textil de Barcelona, no quería, llegué demasiado pronto, me fui a un bar a tomar unas copas por mi cuenta, y no sabía yo que él entró en el bar y estaba observando todo lo que hacía. Y en un momento determinado me toqué la cara como Gombrowicz cuando hacía esta señal para decir que estaba harto. Y creyó que estaba diciéndole que yo estaba harto de que me siguiera por lo de Gombrowicz, ¿no? O sea que digo, a extremos de paranoia absoluta por parte del paciente. O sea que sí que existe. Sí que existe esto todavía, pero hay que saber que no es tan fácil escribir, hacer literatura en concreto. Escribir un libro sí, pero que sea libro, sea literatura ya empieza a ser algo más difícil. Además, tú te has convertido en objeto de otros libros ya. O sea, tenemos hace poco Mario Aznar, que va a decir un libro, bueno, que es para ti, digamos, que prácticamente. Y luego también tenemos bueno, ha escrito el prólogo de un rapero. Yo recuerdo ahora Tony Poe, creo que es, que también es un libro que acaba de publicar en Anagrama, también habla de que una noche te siguió, no sé si es el Así, mismo. no, Que una noche te siguió y que le echaste una bronca por seguirlo o así. No sé hasta qué punto es real o no es real, digamos, no ¿no? creo. Pero No creo, pero puede ser, depende de cuándo fuera. Pero no creo porque no me daba cuenta en realidad, si me seguía. claro. Y lo de María Aznar, ya has hablado con él, creo, ¿no? Creo que Sí, habéis es un libro muy, muy recomendable y muy bueno, que no habla de mí en realidad, habla de otras cosas y es muy interesante. Soy un pretexto, pero no es un escritor que se dedique a halagarme, ni mucho menos, tampoco lo contrario. Es un buen amigo por otra parte de Murcia y el libro está publicado desde hace 3 o 4 meses. Es un magnífico texto que anuncia un escritor muy bueno para el futuro, seguro. En el libro tuyo rindes homenaje a algunos autores, bueno, algunos que son clásicos en tu obra, como Melville y tal, pero también esta vez hablas mucho de Tabucchi y también de Rodrigo Fresán. También hablas de Fresán como que en realidad Fresán y tú tenéis como unas biografías literarias un poco parecidas. No sé si estás de acuerdo en esto. Sí, yo creo que estoy de acuerdo bastante con lo que opina él de lo que es la literatura de Guido Fresán. Pero en este caso tenía que poner solo un ejemplo, porque tenía muchos más, pero pensé que si ponía 3 o 4 o 5, iba entonces a enemistarme con los otros 40 que habrían querido, digamos, enemistar. Entonces opté por uno solo, que ya por sí solo pues es un riesgo de cara a los demás, pero en todo caso era, digamos, una imagen de lo que yo considero también que es un escritor, en el sentido de que escribe continuamente, por otra parte, y está en la literatura misma. Lo elegí a él y me parece que estuvo muy acertado. De hecho, el narrador lo que ocurre es que busca, tomé la decisión en casa de empezar la novela para decir la verdad. Yo siempre tengo la idea que siempre se frustra de contar realmente lo que pienso y lo que sé y lo que sé. Y me ha salido siempre mal. Un día en TV3 con Barril me salió fatal por la mañana. Con Barril le odié porque llegué con 4 whiskies de más y me pusieron una canción portuguesa y lloré, cosa que es muy raro porque yo no lloro demasiado. Lloré con la canción, con el fado portugués al preguntarme por Lisboa. Y después arriesgué mucho en todas las respuestas y bueno, en realidad fue debido al alcohol, pero por otra parte, en mi intento de decir, pues señores, yo soy así, pienso estas cosas. Y aquí empecé también con la idea, en este video, de decir quién era el escritor que a mí me gustaba realmente, ser en realidad o parecerme, o cuál era el modelo que para mí era el del escritor. Entonces pensé que ese escritor, a medida que avanzaba en el libro, tenía que ser francés, por otra parte, aunque no fuera francés, pero tenía que tener el aire de la literatura francesa, la literatura misma Francia, para mí, y llegué a la conclusión de que era Paul Valéry. Entonces, al ver que era Paul Valéry, me eché atrás, me di cuenta de que me había metido en un grandioso, porque de entrada no tenía el nivel de Valéry ni un 1%, por lo tanto, me había metido en un conflicto y decidí frenar aquello, dejar a Valéry como el escritor ideal, pero pasar a romper con el relato, decir que han pasado 3 años y vuelvo a escribir.
después de haber decidido lo de Valery, que me dejó sin escritura. Entonces, este narrador que se ha quedado 3 años sin escritura, paradójicamente cuenta lo que le pasaba cuando no escribía. Pero lo tiene que escribir, claro. Y ahí es donde entraría Tabucchi, digamos. Tabucchi era Tabucchi un... era la primera parte, sí. La reivindicación de Tabucchi va adelante, además, porque yo solamente me he unido a esta reivindicación. El día 1 de diciembre en Barcelona, en el Instituto Italiano de Cultura, le van a rendir un homenaje todo el día 1. Es un autor que, por lo que sea, cayó en este agujero de las escritores que mueren, ¿no? Pero que tiene unos libros que yo creo que conectan muy bien con la juventud actual lectora, ¿no? Por ejemplo, por supuesto, Dama de Portopí, Pequeños equívocos sin importancia, o Pereira, o Pereira, ¿no? El libro de Pereira. No te he oído bien esto último, perdona. Sostiene Pereira es el libro que también iría muy bien para la gente joven que interese Tabucchi. Estoy La- cerrando un momento el móvil porque me he equivocado y lo he dejado abierto. Bueno, Sí, ya está. vale. Sí, Me viene al pelo lo del móvil, ¿no? Porque aquí también tenemos un narrador que de golpe tenemos a un Vilamatas narrador que va por la vida con los infrarrojos del móvil, buscando la solución a uno de sus grandes conflictos. Y esta irrupción de la tecnología, que por otra parte hablas mucho de la tecnología en la novela, me ha parecido como muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que es la primera vez que haces un zoom, digamos, ¿no? O sea, digo, no tiene tanta relación con la tecnología como parece a través de la novela, pero sí que, que un teléfono móvil sea el liberador del conflicto que plantea la novela, me ha parecido como interesantísimo. ¿Qué relación mantiene la novela y tú mismo con la tecnología? sí, es muy liberador en la novela porque abre un camino dentro de una habitación cerrada y la salida. Le da la salida, aunque esa es Suiza, están en Bogotá y París al mismo tiempo. Sí, Y por eso me dio lo que llamamos surfear, que es cuando llegas hacia el final de una novela y ya como tienes aquello, ya no puedes estarte atrás, si va bien todo, lo que puedes empezar a hacer es surfear en un camino que va hacia el final, pero que ya es más libre que nunca, porque ya sabes muy bien por dónde tiene que ir y por dónde te lleva, o descubres a dónde te lleva. Con la tecnología tengo una relación contradictoria, ¿no? Porque como todo el mundo. ¿Te acuerdas de Baudelaire, por ejemplo, que siempre se cita que odiaba la fotografía, porque acababan de inventar la fotografía, y era el escritor de París que más se fotografía, o fotografiaron, ¿no? O sea, y estas contradicciones pasan muchísimo. Y era antimoderno, y sin embargo, hoy en día lo que se llama es el más moderno de todos, siendo antimoderno, Baudelaire, ¿no? Por otra parte, tecnología, en el 2000 rodé una película en BTV de 1 hora que consistía en seguirme durante un mes a los sitios a los que iba y a la gente con la que me encontraba. sí. Porque además se limitaba Con a Manzano, seguir. ¿no? Con Emilio Manzano creo que fue, ¿no? No, esta fue con alguien que ya no he perdido la pista de quién Vale. era, ¿no? Pero se la di a Manzano porque parecía una buena manera de enfocar a 1 hora conmigo, pero él prefirió hacer otra cosa. En Claro. este caso, era una época en la que salía muchísimo, iba por todas partes y encontraba gran cantidad de personajes del mundo literario de Barcelona en concreto que aparecen en la película. Y bueno, seguí. Esta película se acababa en el Bar Bauma a finales del 2000, Eh, donde Pisón, Martínez de Pisón, como buen amigo, me recomendaba que tuviera un ordenador. Y entonces yo le decía, mira, Pisón, yo no voy a tener un ordenador nunca. Es que en todas las cosas, en una conversación en la terraza del Bauma, sí, sí. acabando. Entre otras cosas, porque digo ahora, entre paréntesis, yo imaginaba que el ordenador tenía hilos, pero que no tenía más que hilos y cosas que no comprendía, luces, pero no sabía que se podía teclear. Por eso ahí entró Paula un día que con su trabajo tenía que tener ordenador en casa y me dijo, traigo un ordenador. Me dijo, y por cierto, te han enviado un mail. ¿Qué es un mail? ¿No? ¿Qué es un mail? Y le dije, bueno, te contestes a esto, un correo. Y vi que se podía utilizar el teclado y que era parecido. Y entonces ahí caí por completo y empecé al cabo de 15 días de asegurarle a Pisón que no tenía nunca, que nunca tendría ese órgano. Pero bueno, es, poco tiempo después ya tenía una web que todavía tengo fantástica, era una web que hago con la colaboración de una amiga, que está en marcha desde hace 15 años, creo, que contiene un material enorme de información
y que supongo que algunos conocen. Aparte de todo, hay un blog que se llama Ayudante de Bilius, que también hago en colaboración con alguien, pero que detrás está recogido muchísimos artículos y textos de ese blog. Estoy en Twitter también, a través de la web, es decir, que la lleva esta amiga. En fin, Pero también pues, hablas, en el libro hablas de los autores que se han perdido en el mundo digital. Criticas un poco de los riesgos de las redes sociales principalmente y que dices que hay muchos autores que están banalizando la literatura al pasarse el día haciendo, por así decirlo, mamarrachos en redes o en el mundo digital. sí, lo critico un poco de cara al futuro porque desaparecería la figura del escritor y sería un hacker el sustituto, ¿no? Digamos, un poco, en este sentido, mirando hacia el futuro. Es algo que se puede intuir. Pero también tengo que decir que en Montevideo participado más que nunca la red, o sea, porque se ha nutrido de mil cosas que encontraba cada día. Y en la misma red, cuando tú buscas un nombre y apellido propio para colocarlo para no cometer un error ortográfico, que antes se cometían tantos, y ahora hay menos porque todo el mundo trata de poner los exactos los nombres extranjeros. Me perdí por ahí y veía otra cosa y me llevaba a Montevideo, la idea aparecía allí de repente, ¿no? Ah, desarrollada. Es decir, que he trabajado con el apoyo siempre. Por ejemplo, hablo del film que me encantó, que aparece al principio del libro, de, ah, que rodó Werner Herzog, sobre bueno, las tribus iniciales a Neandertal, nunca sé la palabra, ¿no? En la cueva esta que encontró, donde filmó con un permiso en la cueva Neandertal, que es una película de una hora magnífica. Sí. Era el primero que entraba para filmar y el último que entró. Y ahí, pues tenía que buscar el título del libro, de la película que voy a olvidar, pero en todo caso, ah, tomé muchas notas sobre ese film y tuve que buscarlas en internet porque la había visto en la televisión, pero Ya. busqué en internet y busqué también unas declaraciones de un científico que me interesaron mucho. Por ejemplo, bueno, como contaba, que para ellos un caballo, otro animal, era equivalente a un hombre, es decir, que no había distinción. Entonces me pareció que ahí había también una explicación de por qué ahora sonaría muy raro que nos viéramos como si fuéramos caballos o otros animales y por qué entonces no lo parecía. Sonaría muy raro y los críticos dirían que no, eso es absurdo. Sin embargo, no es absurdo porque se ha hecho. Lo hemos hecho los humanos también. Y Entonces, es cuando la novela dices que la paleontología demuestra que el género siempre ha sido fluido. Que de sí, hecho me ha parecido muy interesante esta parte del libro porque esta idea del género fluido, que es un tema que está ahora sobre la mesa de una forma brutal, tú la deslizas desde una perspectiva de la paleontología y de la ciencia. sí, voy hacia otros lugares donde la rareza no era tal. Remontándome solo a los años 60 del siglo pasado, que es cuando empiezo a ir al cine y me fascinan muchos autores independientes del cine. Uno de ellos, Godard, que no me fascinó, pero me interesó mucho. Pues claro, Godard utilizaba la técnica de poner, como en el cine mudo, carteles con frases, citas literarias. Ponía una frase de Marx, una de Einstein, una de Wittgenstein. Y para mí era normal, porque me eduqué viendo este cine. Entonces, cuando yo empecé a hacer esto, parecía rarísimo que tuviera la manía de las citas. Pero yo siempre he dicho que el que escribiera tenía algo de ensayista y por eso aparecían las citas. Pero es que por otra parte, me eduqué con esto. De hecho, hay un libro que no sé, ya no se puede encontrar, que publicó Anagrama en su primer año de narrativas hispánicas, que era Gurú Urbano, de Edgardo Kozalinski, que tenía un prólogo de Susan Sontag, donde Susan Sontag alababa estas referencias a citas continuas hablando de París, de Kozalinski, y citaba pues, el ejemplo de Godard, que es el que seguía en ese momento Kozalinski. Lo digo porque a veces te dicen cosas en críticas en las cuales no tienen exactamente la razón, porque si eso se ha hecho, se puede seguir haciendo, ¿no? Es como cuando criticaron a Javier Marías en uno de sus primeros libros que colocara 40 páginas metidas dentro del libro con un cuento independiente. Ah, bueno, entonces es raro porque esto se ha hecho en el Quijote. O sea, pues, la crítica dijo que aquello era una innovación extraña. ¿Qué más está hecho todo? Y también, continuando en el mundo científico, también
me gusta mucho la teoría que haces, bueno, lo que dices de que la teoría cuántica ha destrozado nuestra forma de ver la realidad. Bueno, no ha destrozado, la ha transformado totalmente bueno, se viene, hace tiempo que se habla de esto con la literatura fragmentaria y bla, bla, digamos, ¿no? Pero esta inserción tuya, esta reflexión tuya sobre tal, ¿te ha afectado a ti? ¿Crees que la literatura, bueno, o el modo de ver la realidad que tenemos ahora también ha transformado tus novelas? Sí, seguro, seguro. Pero siempre he pertenecido al fragmento. Ya desde el comienzo me Sí, moví ¿verdad? muchísimo más libre en el fragmento. Lo que pasa es que he ido hallando formas, como Montevideo, de unir todos los fragmentos y darles una unidad de libro. Pero sí, efectivamente, estoy seguro que me ha influenciado. De hecho, la palabra quant de cuántico está ya en Finnegan's Wake. Sí. Y, y entonces, claro, tampoco se puede decir que sea tan moderna, ni mucho menos. Es muy Eh, anterior. me gusta mucho no sé si es una broma o lo opinas de verdad. Hay un momento en el que el narrador dice que un escritor sabe que ha ingresado en el mundo literario porque la gente empieza a juzgar sus libros sin haberlos siquiera leído. ¿Esto lo Bueno, esto percibes? ¿Lo sí, percibes? totalmente. Y además, bueno, si eres joven, quizá no tanto, pero ah, digamos que si hiciéramos una encuesta con los escritores, te dirían bastante que sí, que es lo que pasa. Es decir, se habla de un escritor, pero por el mismo hecho de se hace ver, se simula que se ha leído el libro entero y se ha estudiado, ¿no? Muchas veces se hacen notas sobre libros que se nota que han leído las 5 primeras páginas, ¿no? Y sigue pasando. Y también es verdad que la gente habla de tópicos alrededor de alguien, no digo de mí, sino de cualquier escritor. Fulano, así espadachines, ¿no? Hablan así, como si ya supieran de qué va. Y Cela, pues eran los tacos y todo esto. En fin, no se lee mucho en realidad, ¿no? Y Es- se utiliza este saber cada uno de qué va y darlo por hecho, que es muy pesado en realidad para un escritor. Notar que no es leído y en cambio es criticado, comentado de una manera banal, en suma. ¿Cuál es el tópico o lo que más se repite sobre ti que tú no estás en absoluto de acuerdo o te molesta más? Pues ahora ya estoy, después de Montevideo ya estoy más allá de cosas que me molesten. No sé. Pero sí, hay Oye, algunas que son tópicas y se repiten, pero que se nota que están copiadas de otro que se lo ha dicho. No han leído. Es decir, es como cuando dices algo mal de alguien que no conoces, cuando lo conoces normalmente, no responde lo que tú pensabas, para bien o para mal, ¿no? Y hay que molestarse entonces el leer y no basarse en prejuicios, que es lo que más ocurre. en tu libro anterior, De perdona, sí. Cela, hablando de Cela, le pasaba también que había publicado tantos libros y se le daba por sabido. Entonces los últimos, quienes lo leyeron, afirmaban que eran muy superiores a los primeros. Lo que pasa es que se le tenía rabia por la personalidad, yo también se la tenía y la tengo todavía, pero en todo caso, como escritor era mejor hacia el final. Y allí no se le leía porque se le daba por sabido. En un sitio donde se leía poco, claro. En tus libros anteriores, digamos, los consejos que el narrador recibe sobre cualquier tema, sobre todo literarios, vienen de otros escritores. Pero aquí, de golpe, aparecen tus padres como grandes consejeros. Y este salto de lo literario a lo familiar, bueno, me ha parecido como un salto como curioso, ¿no? ¿Por qué de golpe tus padres adquieren este protagonismo en este libro y solo ellos los que dan consejos literarios? Sí, pues porque ha evolucionado toda mi relación con ellos después de su muerte, ¿no? De alguna forma ah, les hago intervenir en los libros, que es una forma de recordarlos también. Y también forman parte de la columna vertebral del libro. Están ahí presentes de alguna forma, con sus frases, consejos. Siempre me ha encantado el consejo del padre al narrador de Gran Gatsby, ¿no? Cuando tengas la idea de criticar a alguien, recuerda que no todo el mundo ha tenido tus oportunidades y tus facilidades. Ese es un recuerdo perfecto, es un consejo perfecto y esa idea de que los padres aconsejen, pues están ahí reflejados de una manera mejor que en otras ocasiones que también aparecían, pero que era más doméstico, estaba más obligado a reproducir la realidad. Digamos. Te voy a ir liberando porque ya llevamos un rato y además sé que hacer estas entrevistas aquí en digital a veces es un poco más cargante que hacerlas en persona, digamos. Y te voy a preguntar solo, recientemente nos abandonó Javier Marías, tú fuiste uno bueno, yo creo que de los que lanzó una de las aranzas más
famosas de todas, diciendo que Monte de María sea un drama realmente para la carrera española. Quería preguntarte por tu relación con él y con su obra. Sí, muy importante la relación con la obra y con él. Le conocí cuando yo tenía 22 o 23 años y él tenía 19. En Madrid nos presentó Nietzsche Panero, que entonces Nietzsche era amigo de Fabio Marías. Y ese hecho ya hace que, de alguna forma, sin que llegáramos a ser nunca amigos, tampoco hubiera una antipatía radical, que yo sepa, mucho menos entre nosotros. Había como una especie de respeto, y, por mi parte al menos seguro, y yo también por lo suyo. Y bueno, yo había publicado un solo libro, un libro que me permitió respirar al lector, porque no tenía ni puntos ni comas. Mujer en el espejo contemplando el paisaje, un libro publicado en Tusquets en 73. Y Michis le pasó mi libro, y al día siguiente me encontré con Javier con 19 años y 22 y me dijo, no está mal tu libro, pero ¿no crees que deberías haberlo puntuado? Entonces pensé, caramba, este que tiene 3 años menos que yo me está diciendo, sí, me entró mucho esto, y digo, pero bueno, se lo perdono, está bien, es divertido. Y yo creo que tenía razón incluso, ¿no? A decir esto. Entonces Y me pasó, sí. Entonces me conocía, es decir, cuando veía que decían de él cosas, veía que no eran apropiadas para cosas, que era bastante, mucho mejor de lo que la gente cree, ¿no? Muchísimo mejor. Y como escritor ha sido muy importante, casi todos los libros, y me ha parecido siempre alguien a quien admirar, seguro, en literatura. Y no pasa nada por decirlo, también lo dije siempre de Roberto Bolaño, ¿no? Ahora un poco más olvidado, pero espero que reaparezca. Pero a Bolaño también le conocí una superioridad y me parece bien que se diga y que no pasa nada. Otros dirán, no, eso no es una competencia, una carrera de caballos ni nada. Bueno, claro, pero la carrera no es una carrera de caballos. Y también es muy difícil, así como en el atletismo se sabe quién marca un récord, decir quién es mejor o peor. Pero en todo caso, la obra de Marías a mí me ha estado siempre presente en lo que he dicho. Y, a ver, reconozcamos, y lo reconocí muchas veces, que Tristan Shandy, su traducción, para empezar, a mí me marcó muchísimo. Me dio una idea sobre la literatura a través de Cervantes, en definitiva, muy grande. Y es más que es un libro fetiche, lo tengo aquí detrás, ahora no se ve, pero que sé que tiene que estar ahí detrás mío para que sí, así. Me trajo la suerte de Historia abreviada de la literatura portátil, que fue el primer libro que se publicó en muchos idiomas, y ahí estaba la traducción de Sandy, seguro, de varias. Y por otra parte era un hombre muy inteligente. En fin, yo creo que al haberlo conocido, ser de su generación, toda mi historia literaria claro. ha ido paralela a la de Marías. Por eso dije de mi generación, que no sé cómo se entendió, porque la generación es difícil de situarla entre un año u otro. Pero para mí Marías, con su comentario sobre mi primer libro, era desde luego el rey, el monarca del tiempo, el rey de mi tiempo. En este sentido. Pues vamos a dejarlo aquí, que además creo que queda muy bien esto como final. Agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros en este diálogo online de la CEC. Recordarle a la gente que nos está hablando de un video publicado en Barral con Enrique de Matas. Y bueno, invitaros a las siguientes charlas. Y de nuevo, Enrique, muchísimas gracias por tu compañía y nos A vemos ti, cuando toque. a ti me alegra mucho haber hablado contigo. Gracias. Hasta luego.